Si quieres entenderme, si quieres entender el poder que enseño, no puedes empezar por mis seminarios. No puedes empezar con el fuego o los aplausos. Tienes que empezar en el caos. Tienes que empezar en la oscuridad de una pequeña casa en Azusa, California, donde nací, como Anthony Mahabori. Mi hogar no era un lugar de seguridad, era un lugar de incertidumbre. Vi a mi madre pasar por múltiples matrimonios, múltiples hombres que intentaban ser una figura paterna, pero la única constante era la inestabilidad. Tuve que volverme el hombre de la casa antes de ser un hombre. Era un niño tratando de proteger a mis hermanos de un mundo que ni yo entendía. La figura central de mi vida, la que me dio forma, fue mi madre, Nikki. La amaba, por supuesto, pero ella estaba perdida. Estaba atrapada en un mundo de alcohol y medicamentos recetados que la hacían tan impredecible. Su amor era errático, pero su rabia era una tormenta que yo aprendí a pronosticar para sobrevivir. ¿Sabes lo que eso le hace a un niño? Me convertí en un experto lector de estados de ánimo. Podía saber, por la forma en que ponía las llaves en la puerta, qué tipo de noche íbamos a tener. Ese trauma, esa habilidad para leer la neurología de alguien en un instante, se convirtió en la base de todo lo que hago hoy. Pero en ese entonces era solo miedo. Y la pobreza no era solo una palabra, era un olor, era una sensación en el estómago, era el miedo constante a que cortaran la luz, era ir a la escuela sabiendo que éramos esa familia. La escasez era mi realidad diaria, y la humillación que venía con ella se grabó a fuego en mi alma. La violencia no era algo que viéramos en la televisión, estaba en nuestra sala. Mi propia madre, en un ataque de rabia, persiguiéndome con un cuchillo, o la vez que me echó jabón líquido por la garganta para limpiarme la boca. No era disciplina, era el caos manifestado, y me enseñó una lección profunda. La falta de control absoluto es el infierno en la tierra. Pero el momento que lo cambió todo, el momento que define el porqué de mi vida, ocurrió en el Día de Acción de Gracias. Éramos adolescentes, mis hermanos y yo. No había dinero. No había comida. Recuerdo a mi padrastro, Jim Robbins, un buen hombre, completamente roto por la idea de no poder darnos una cena. Había gritos, desesperación. Yo estaba furioso con él por rendirse, furioso con el mundo. Y entonces sonó el timbre. Era un hombre, un repartidor, alguien, un completo extraño. Nos había enviado una cena completa, un pavo enorme, guarniciones, pastel, todo. No era una agencia de gobierno, era una persona. Mi padre, mi padrastro, se enfureció. No somos una caridad, gritó. Su orgullo estaba herido. Para él, ese gesto era la prueba de su fracaso. Pero para mí, en ese instante, mi universo cambió. Dos cosas se cristalizaron en mi mente. En primero, que los extraños se preocupan, y segundo, que si los extraños se preocupan, yo también lo haría. Ese día tomé una decisión. Juré que un día yo sería el tipo de persona que tendría el poder de hacer eso. No solo para mi familia, sino para otros. El filántropo en mí nació ese día, mucho antes de que tuviera un solo dólar a mi nombre. Fue un juramento. Mi relación con mi madre, sin embargo, solo empeoró. A medida que yo crecía, a medida que leía y trataba de fortalecerme, ella lo veía como un desafío. Mi crecimiento amenazaba su control. La olla a presión finalmente explotó. Tenía 17 años. Era Nochebuena, otra pelea. Esta vez fue la definitiva. Me echó de casa, amenazándome de nuevo. Y me fui. Salí por esa puerta y nunca más volví a vivir allí. Estaba solo, en la calle en Nochebuena, todavía en la escuela secundaria. Fue el abandono final, el dolor definitivo. Los años que siguieron fueron una lucha borrosa. Estaba solo, estaba quebrado y estaba profundamente infeliz. Para sobrevivir,
Conseguí un trabajo, como conserje. Sí, el futuro gurú pasaba sus noches limpiando la suciedad de otras personas en edificios de oficinas. Ese fue mi punto más bajo. No solo estaba quebrado, estaba gordo. Llegué a pesar casi 120 kilos. Vivía en un apartamento de soltero en Venice, California. Un lugar tan pequeño que tenía que lavar mis platos en la ducha. Estaba deprimido, solo, y no veía ninguna salida. Mi dieta era comida chatarra y autocompasión. Era la encarnación viva de la impotencia. Era todo lo que hoy enseño a la gente a destruir. Me despertaba cada día en una prisión que yo mismo había ayudado a construir. Pero incluso en esa oscuridad había una pequeña luz. Leían, devoraba libros a Emerson Carnegie. Buscaba una respuesta, un mapa para salir de mi propio laberinto. Sabía que tenía que haber algo más. La primera grieta de luz real apareció una noche. Iba conduciendo mi viejo y destartalado Volkswagen Beetle. Escuché un anuncio en la radio. Un hombre llamado Jim Rohn daba un seminario. Costaba $35. $35 que yo no tenía. Tomé la decisión más ilógica y la mejor de mi vida. Gasté casi el salario de una semana de limpiar baños para ir a ese seminario de 3 horas. Fue un acto de desesperación, una inversión total en una pizca de esperanza. Ver a Jim Rohn en ese escenario fue eléctrico. No gritaba como yo lo hago. Era un filósofo. Hablaba de cómo eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Hablaba de cómo debes trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo. Y me golpeó. No era el mundo, era yo. Yo tenía que cambiar. Salí de esa sala como un hombre diferente. Tenía un nuevo modelo. Tenía un propósito. Me acerqué a los promotores y les rogué por un trabajo. Mentí sobre mi edad, fingí experiencia, y gracias a una energía pura e imparable, me dieron el trabajo. El conserje ahora vendía seminarios para su primer mentor. El juego había comenzado. Trabajar para Jim Rohn fue mi universidad. Absorbí cada palabra. Jim me dio la filosofía, el porqué. Me enseñó que el éxito deja pistas, que la felicidad es una disciplina. Me convertí en el mejor vendedor que tenían. No porque fuera un gran vendedor, sino porque creía absolutamente en el producto. Pero mientras trabajaba, noté algo. La filosofía de Jim era increíble para el largo plazo, pero la gente sufría ahora. Yo recordaba mi propio dolor. Quería algo más rápido. Estaba impaciente porque la gente tarda tanto en cambiar. Y fue entonces cuando lo encontré. El descubrimiento que cambió mi vida y la de millones. La programación neurolingüística en PNL. Entropecé con el trabajo de John Grinder y Richard Bandler. La PNL era una promesa radical. Decía que podíamos modelar la excelencia, que si alguien podía hacer algo extraordinario, podíamos decodificar su neurología, su lenguaje, sus creencias, e instalar ese software en otra persona. Esa era la herramienta que me faltaba. Me obsesioné. No solo leí los libros, busqué a los maestros. Entrené directamente con John Grinder. No era un estudiante pasivo. Yo era una fuerza, quería saberlo todo. ¿Cómo curar una fobia en 10 minutos en lugar de 10 años? ¿Cómo cambiar una creencia limitante en una sola conversación? Empecé a experimentar. Ofrecía sesiones gratuitas. ¿Tienes una fobia? Dame 1 hora. La gente venía con miedos a las serpientes, a las alturas, ni se iban sin ellos. Estaba demostrando que el cambio rápido no solo era posible, sino predecible. Tomé la filosofía de Jim Rohn, el porqué, y la fusioné con las técnicas de la PNL, el común. Y luego añadí mi propio ingrediente, mi energía, mi pasión. Me di cuenta de que el cambio no ocurre en un estado de aburrimiento. El cambio requiere un estado emocional máximo, peak state. Con esta nueva fórmula, lancé mis propios seminarios. Los primeros eran pequeños, en salas de reuniones de hotel Baratasan. Pero la energía era diferente. No era un profesor, yo era un entrenador. Mi
metía entre la audiencia, te desafiaba, te hacía moverte, gritar, celebrar. Y fue entonces cuando introduje la metáfora definitiva. Ann necesitaba algo que tomara el miedo intangible de una persona. Miedo al fracaso, al rechazo, y lo hiciera físico o tangible, y lo encontré en Carbones Ardientes. La caminata sobre el fuego. Riendo, la gente pensó que estaba loco. Pero era psicología pura. Si podía lograr que hicieras algo que tu cerebro te decía que era imposible, como caminar sobre fuego sin quemarte. ¿Qué otra creencia imposible en tu vida era una mentira? ¿Qué más puedes hacer? Esa se convirtió en la pregunta. Mi evento insignia, Unleash the Power Within, libera tu poder interior, nació de esa pregunta. El negocio crecía, pero yo era un desastre manejándolo. Era un genio en el escenario, pero un novato en los negocios. Gastaba todo lo que ganaba. Estuve al borde de la quiebra varias veces. A mediados de los 80, yo era una sensación en California, pero estaba agotado, viajando sin parar. Sabía que tenía que haber una mejor manera. Necesitaba clonarme, necesitaba llevar este mensaje a millones, y no podía hacerlo una sala a la vez. La respuesta vino de la televisión. A las 2 de la mañana en infomerciales en 1988, reuní todo el dinero que tenía y pedí prestado más para lanzar un programa de 30 minutos para mi set de cintas de audio, Personal Power. Fue un riesgo total, y los primeros fallaron miserablemente. Perdí todo ese dinero. Pero yo no creo en el fracaso. Solo hay resultados. Así que analicé por qué falló. El guión era malo. La oferta no era clara. Lo reescribí, cambié la oferta. Lo intenté de nuevo y entonces, sonido de explosión, despegó. Personal Power se convirtió en un fenómeno. Millones de personas despiertas a las 3 de la mañana, solas, deprimidas, veían a este gigante apasionado en su pantalla, prometiéndoles no riqueza, sino poder. Poder sobre sus propias vidas. Las cintas se vendieron por millones. 50 millones de personas vieron esos infomerciales. De repente, yo no era un conserje. No era un orador regional. Me había convertido en un hombre familiar. Y sí, me hice multimillonario. El dinero llegó. Compré el castillo, mi mansión en Del Mar, pero aquí está la cosa. El dinero nunca fue el objetivo. El dinero era solo la consecuencia. El dinero era una herramienta. ¿Qué significaba? Significaba seguridad. Significaba que nunca más tendría que sentir el terror de la escasez. Pero más que eso, significaba impacto. Significaba que podía construir escenarios más grandes, llegar a más gente. Y significaba que podía empezar a cumplir la promesa que me hice a mí mismo ese día de Acción de Gracias. Creé mi fundación en mí. Primera misión fue simple. La llamé la canasta de la brigada. Reuní a mis amigos, a mi equipo. Hicimos exactamente lo que ese extraño hizo por mi familia. Preparamos canastas de comida y las entregamos anónimamente a familias necesitadas. Empezamos con 2 familias, luego 4, luego 100, luego Milán. Estaba cerrando el círculo. Estaba usando mi nueva riqueza no para escapar del dolor, sino para enfrentarlo. Demostré que el sistema funcionaba primero en mí, y ahora lo estaba demostrando al mundo. Llegaron los 90 y los 2000. Yo ya no era un vendedor de cintas. Era un ícono, y con ese nivel de fama viene el escrutinio. La prensa me llamaba gurú, charlatán. Los psicólogos tradicionales decían que mis métodos eran espectáculo, que eran peligrosos. Yo les respondí con resultados. Les dije, ustedes debaten un problema durante 10 años. Yo lo resuelvo en 1 hora. No me interesaba por qué estabas roto. Me interesaba cómo podías arreglarte ahora. Esta postura me ganó legiones
de seguidores y críticos muy ruidosos. Fue entonces cuando mi negocio cambió. Me di cuenta de que las personas más exitosas del mundo, los presidentes, los atletas de élite, los multimillonarios, eran las más hambrientas por una ventaja. Comencé mi programa de coaching 1 a 1. Me convertí en el arma secreta de los titanes. Trabajé con el presidente Bill Clinton durante la crisis de su destitución. Ayudé a la princesa Diana a navegar la locura de la prensa y la realeza. Una de mis historias favoritas, Andre Agassi, la leyenda del tenis, odiaba el tenis. Había caído del número 1 a un abismo. Estaba perdido, volé a su casa. Tuvimos una sesión tan intensa, desmantelé sus creencias, descubrimos su propósito. Y él, bueno, volvió a ser el número 1 del mundo. Estaba demostrando que estos principios no eran solo para la gente quebrada, eran para los mejores. Pero yo, como empresario, sabía que no podía depender solo de mi nombre. Empecé a diversificarme. Hoy, la gente me ve en el escenario, pero no ven el imperio detrás. Soy socio o propietario de más de 100 empresas, $7,000 millones en ingresos anuales, equipos de fútbol, resorts de lujo en Philly, tecnología. Compré mi isla en Philly, Namale, como un retiro, y la convertí en el resort número 1. ¿Por qué? Porque uso cada negocio como un laboratorio. ¿Funcionan estos principios de liderazgo y psicología empresarial en el mundo real? Absolutamente. Pero entonces, pasó algo. La crisis financiera de 2008 veía al mundo colapsar. Vi a gente común, como mis padres, perderlo todo y me enfurecí. Me di cuenta de que había un vacío en mi enseñanza a la libertad financiera. Había evitado hablar de dinero, porque mi enfoque era la psicología. Pero vi el dolor y decidí atacarlo. Me embarqué en una misión de 4 años. Entrevisté a los 50 genios financieros más grandes del mundo. Ray Dalio, Warren Buffett, Carl Icahn. Quería saber cómo ellos jugaban el juego. Quería decodificar el dinero, igual que había decodificado la mente. ¿Cómo puede el tipo común ganar en un juego que parece amañado? El resultado fue Money Mastered the Game. Dinero domina el juego. Fue un éxito de ventas. Pero fue más que eso. Doné el 100% de las ganancias, cada centavo. Ese acto consolidó mi verdadera misión. Ya no era un gurú de autoayuda. Era un estratega y un filántropo. Y eso nos lleva al corazón de todo. El porqué el éxito sin contribución es el fracaso definitivo. Lo digo todo el tiempo y lo vivo. El dinero, el imperio, todo es combustible para mi verdadera pasión, terminar con el sufrimiento. Mi fundación, esa canasta de la brigada que empezó con 2 familias, se asoció con Feeding America, se convirtió en una máquina. Me comprometí a donar 100 millones de comidas y lo cumplí. Luego dije 500 millones y lo cumplí. Hoy, mi compromiso ha superado las 1,000 millones de comidas. La voz se quiebra ligeramente. Compasión, el niño que no tenía que comer. En acción de gracias. Ahora ayuda a alimentar a una nación. ¿Entiendes? El éxito no borró mi pasado. Él lo redimió. El dolor de mi infancia no fue mi prisión, fue mi combustible. El abuso, la pobreza, la soledad. Tomé todo ese carbón y lo presioné con tanta fuerza que se convirtió en el diamante de mi propósito. Hoy, tengo más de 60 años y no he bajado el ritmo. Sigo en el escenario 12 horas seguidas. Sigo saltando. Sigo dirigiendo mi imperio. Sigo donando. Mi riqueza no es mi patrimonio neto. Mi riqueza es mi capacidad de crear un cambio. Mi vida entera es la respuesta a la pregunta de un niño asustado. ¿Cómo puedo tomar este dolor y usarlo para servir? Mi historia no es sobre hacerse rico, es sobre decidir. Decidí que mi pasado no dictaría mi futuro. Decidí que los extraños sí se preocupan. Y decidí que yo me convertiría
en el extraño que se preocupa por millones, de conserje a titán. Mi trabajo nunca cambió. Sigo limpiando la suciedad, pero en lugar de pisos, estoy limpiando las creencias limitantes que te impiden vivir la vida que mereces.